Erika Hernández, una conserje de 68 años que trabajaba en Smart Wave, empujaba su carrito de limpieza por el extenso pasillo, con movimientos pausados pero firmes. Sus pasos resonaban suavemente en el piso de mármol, acompañados por el leve chirrido de las ruedas del carrito que había aprendido a ignorar con los años. Durante más de 40 años había recorrido esos pasillos en silencio, como una sombra que aparecía solo cuando había algo que arreglar, limpiar o recoger. Para la mayoría de los empleados era casi invisible. Era un espectro, como si fuera parte del mobiliario, un ente más en los pasillos brillantes y estériles de la empresa. En esas décadas había visto crecer la compañía desde un pequeño local hasta las enormes oficinas que ahora ocupaban un rascacielos en el corazón de la ciudad. Lo que alguna vez había sido un grupo pequeño de emprendedores se había convertido en una corporación gigante, con cientos de empleados ocupando cada piso. Sin embargo, la esencia del lugar había cambiado. Lo que antes era camaradería, ahora se sentía frío, impersonal, dominado por metas, informes y correos electrónicos interminables. Erika observaba esas transformaciones desde su posición discreta, siempre al margen, pero siempre presente. ¿Qué enfrentamiento inesperado podría sacudir la rutina de Erika y revelar el lado oculto de la mentalidad de la empresa? ¿Y cómo podría la humillación de una mujer convertirse en el detonante de una auténtica revolución en la empresa? Antes de adentrarnos en esta inspiradora historia, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. Y si esta emotiva historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte. A pesar de sus décadas de servicio, pocos conocían su nombre o siquiera notaban su presencia, salvo cuando un escritorio estaba polvoriento o un cesto de basura no había sido vaciado. En aquellos momentos, algunos murmuraban que la señora de la limpieza no estaba haciendo bien su trabajo. Solo entonces su figura, encorvada y siempre ataviada con el uniforme gris de la empresa, cobraba protagonismo por breves instantes. Y luego volvía a fundirse en el anonimato, su vida una rutina cíclica entre escobas, trapos y detergentes. Lo que aquella mujer ignoraba era que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras empujaba el carrito hacia el ala ejecutiva, sus pensamientos vagaban lejos de las paredes que la rodeaban. Pensaba en sus nietos. Después de todo, ellos eran la razón por la que seguía levantándose a las 4 de la mañana para llegar a tiempo a la empresa. Cada día, al despertar, sentía cómo el peso de los años se hacía más evidente. Las rodillas le dolían, la espalda le lanzaba punzadas de advertencia y las manos, antes ágiles, ahora temblaban ligeramente, pero no podía permitirse dejar de trabajar. La pensión era insuficiente para mantener a sus 3 nietos, que habían quedado bajo su cuidado tras la trágica muerte de su hija 2 años atrás. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. Cada movimiento le recordaba las palabras del médico que, preocupado, le había sugerido retirarse y descansar. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Sabía que sin su sueldo no podría alimentar a los chicos ni pagar el alquiler del modesto departamento en el que vivían. Cada vez que sus nietos le sonreían, cada vez que los veía crecer, entendía por qué seguía adelante, a pesar del agotamiento que la consumía lentamente. «Buenos días, señorita Hernández», interrumpió una voz suave, sacándola de su ensimismamiento. Erika levantó la mirada, sorprendida por el saludo en medio de su solitaria rutina. Frente a ella estaba James Anderson, un joven contador que trabajaba en el departamento financiero. A diferencia de la mayoría de los empleados que apenas registraban su existencia, James siempre se tomaba un momento para saludarla, e incluso, de vez en cuando,
intercambiaba algunas palabras con ella. «Buenos días, señor Anderson», respondió ella con calidez. Se sentía agotada, pero ser amable nunca estaba de más. «¿Cómo está hoy?» «Todo va como viento en popa. ¿Qué tal los nietos? ¿Han librado alguna travesura?», contestó el hombre con una mueca divertida. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Erika, disipando por un momento el cansancio. «Están creciendo como malas hierbas y me mantienen alerta, eso es seguro». James se acercó y colocó una mano sobre el hombro de la mujer, dándole un suave apretón. «Estoy seguro de que aprecian todo lo que haces por ellos». Antes de que la mujer pudiera responder, una voz aguda cortó el aire como un cuchillo. «Anderson, ¿no tienes trabajo que hacer en lugar de perder el tiempo con la servidumbre?». Richard Blackwell, el gerente del departamento, caminó hacia ellos con sus costosos zapatos, haciendo clic contra el suelo. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Sus ojos fríos recorrieron a Erika antes de posarse en James. El contador se enderezó y su actitud amistosa fue reemplazada por una máscara de distanciamiento profesional. «Por supuesto, señor Blackwell», me dirigía a mi escritorio. Mientras James se alejaba apresuradamente, Richard centró su atención en Erika. «Asegúrate de limpiar bien hoy. Estoy cansado de ver polvo en los rincones». La anciana bajó la mirada y murmuró un simple «Sí, señor, haré lo mejor que pueda». Pero el gerente ya se había alejado, sin molestarse en escucharla. Respiró hondo una vez más, lista para enfrentar el dolor familiar de sus palabras. No era la primera vez que Richard le hablaba así, y sabía que no sería la última. Las cosas habían cambiado mucho a lo largo de los años. Cuando empezó en Hartwell, después de mudarse desde México a Estados Unidos en busca de una economía más estable, la empresa se sentía como un segundo hogar. Sus colegas solían ser amables y la gerencia valoraba su dedicación. Pero con la partida de la vieja guardia y la llegada de nuevas caras, la atmósfera cambió. Richard Blackwell personificaba todo lo que había cambiado. Había escalado en la empresa con una eficiencia implacable, pisoteando a cualquiera que considerara inferior a él. Para Richard, ella no era más que un estorbo, un símbolo de lo que él veía como la antigua forma de hacer las cosas. Lo que Erika ignoraba era que su silenciosa resistencia ante la crueldad de Richard no había pasado desapercibida. James Anderson, el joven contador que la había recibido, llevaba meses observando la situación. Cada encuentro entre Erika y Richard le provocaba una mezcla de ira y culpa. James había llegado a SmartWave recién graduado, con ganas de dejar su marca en el mundo corporativo, aunque pronto aprendió a mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención, especialmente de Richard Blackwell. La reputación del gerente del departamento de tecnología era conocida. Todos sabían que se esforzaba por menospreciar a quienes consideraba inferiores. Sentado en su cubículo, James no podía quitarse de la mente la expresión resignada de Erika. Había visto el comportamiento de Richard una y otra vez, y con cada incidente, su determinación de permanecer en silencio se debilitaba. Sin embargo, el temor a perder su trabajo y poner en riesgo su incipiente carrera siempre lo detenía. Ojalá tuviera el coraje de hablar, pensó James, mientras sus dedos flotaban sobre el teclado. ¿Pero qué diferencia habría? Richard está muy bien conectado. Probablemente encontraría una forma de despedirme. Al otro lado de la oficina, Richard Blackwell estaba en su despacho, con una sonrisa satisfecha mientras observaba su dominio. A sus 45 años, había alcanzado lo que consideraba la cúspide del éxito: tener poder sobre los demás. Sus inseguridades, profundamente arraigadas en una infancia de mediocridad,
lo impulsaban a afirmar su dominio en cada oportunidad. El hombre entrecerró los ojos al ver a Erika a través de las paredes de cristal de su oficina. La imagen de su figura encorvada mientras limpiaba los zócalos despertó en él una chispa de desprecio familiar. Para Richard, Erika simbolizaba todo lo que despreciaba: la vieja guardia, la clase trabajadora, las minorías que, según él, estaban frenando a la empresa. «Es hora de recordarle a esa vieja su lugar», murmuró para sí mismo al levantarse de su silla de cuero y dirigirse hacia los baños donde Erika estaba trabajando. Una oleada de anticipación lo invadió. Esos momentos en los que podía ejercer su autoridad sin consecuencias eran lo que realmente le daba vida. Lo que no sabía era que ese enfrentamiento en particular desataría una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. Erika estaba de rodillas, frotando una mancha persistente en el piso del baño, cuando oyó que se abría la puerta. El sonido agudo de unos zapatos caros sobre las baldosas hizo que su corazón se hundiera. No necesitaba mirar para saber quién había entrado. Bueno. La voz de Richard estaba cargada de desdén. «Si no es nuestro fósil residente, dime, Hernández, ¿realmente limpias algo o simplemente caminas por ahí fingiendo que trabajas?» Erika se puso de pie lentamente. Sus articulaciones protestaron por el movimiento. Mantuvo la mirada baja, concentrándose en el trapeador que tenía en las manos. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor», respondió suavemente. Richard rió sin ganas y dio un paso más hacia ella. El olor de su costosa colonia se mezclaba con el fuerte aroma de los productos de limpieza, creando una combinación nauseabunda. «¿Lo mejor que puedes? ¿Así es como llamas a esta lamentable excusa de trabajo? He visto baños de gasolineras más limpios». Sus palabras eran profundamente hirientes, y cada sílaba servía como un recordatorio de su aparente falta de valor a los ojos del gerente. Las manos de la mujer temblaban levemente mientras aferraba con más fuerza el mango del trapeador, utilizándolo como un ancla frente a la tormenta de la diatriba de Richard. «¿Sabes, Hernández? Me he estado preguntando», continuó Richard con tono burlón, «¿cómo se siente ser tan obsoleto? Quiero decir, seamos sinceros, ya pasó tu fecha de caducidad. La única razón por la que todavía estás aquí es porque nadie más quiere hacer este trabajo de esclavos». A Erika se le atascó la respiración en la garganta y las lágrimas le asomaron en las comisuras de los ojos. Había enfrentado el abuso verbal de Richard antes, pero nunca con tanta ferocidad. «Llevo más de 40 años en la empresa, señor», logró responder, con su voz apenas por encima de un susurro. «Estoy orgullosa de mi trabajo». Richard rió y el sonido resonó ásperamente en las paredes de azulejos. «¿Orgullosa de qué? ¿De trapear el piso por el que otros caminan? Afrontémoslo, Hernández. No eres más que una reliquia, un error del pasado que debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Tienes suerte de que te mantengamos aquí, aunque solo Dios sabe por qué. Ni siquiera puedes limpiar bien». Mientras el ataque verbal de Richard proseguía, ninguno de ellos se dio cuenta del ligero movimiento detrás de una de las puertas de los cubículos. James Anderson, que había entrado al baño momentos antes que Richard, estaba sentado, paralizado en el inodoro, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había llegado para escapar del estrés de su jornada laboral por unos instantes, sin imaginar que se convertiría en un testigo involuntario de tal crueldad. A través del hueco de la puerta del cubículo, James vio la figura encorvada de Erika, con sus hombros temblando levemente mientras soportaba el acoso de Richard. «¿Sabes cuál es tu problema, Hernández?», dijo Richard, invadiendo el espacio personal de la mujer. «No sabes cuándo parar. Eres demasiado bruta o terca para darte cuenta de que no te quieren aquí».
Tu especie no debería estar en un lugar de trabajo moderno como este. Los matices xenofóbicos en las palabras de Richard eran inconfundibles, y James sintió una oleada de náuseas. Quería salir del cubículo para enfrentarse al gerente y defender a la anciana, pero el miedo lo mantenía paralizado. Su mente se agolpaba con pensamientos sobre las posibles consecuencias. Perdería su trabajo, sería incluido en la lista negra de la empresa y no podría conseguir un empleo similar en otro lugar. Erika, con voz temblorosa, intentó una última vez mantenerse firme. «Señor, jamás le he dado motivos a nadie para quejarse de mi trabajo. Doy todo de mí». Los ojos de Richard brillaron peligrosamente. ¿Todo de ti? Déjame contarte algo sobre eso. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Nunca lo fue y nunca lo será. Eres una vergüenza para esta empresa. Y cada día que tengo que mirarte es un recordatorio de lo lejos que estamos de eliminar toda la basura. Con esa última burla, Richard giró sobre sus talones y salió furioso del baño, dejando a Erika sola, o eso pensaba ella. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe, su compostura se desmoronó. Se apoyó contra la pared, se deslizó lentamente hasta el suelo y comenzó a sollozar en silencio. James, todavía oculto en el cubículo, sintió que su corazón se rompía. El sonido de los gritos ahogados de Erika resonó en el pequeño espacio, removiendo la culpa del hombre. Quería consolarla, decirle que no merecía ese trato, pero el miedo a ser descubierto lo mantenía en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, los sollozos de la mujer comenzaron a disminuir. James escuchó el susurro del movimiento, el chirrido de los baldes de trapeador, las ruedas y luego el suave clic de la puerta del baño cerrándose. Solo entonces emergió de su escondite con el rostro pálido y las manos temblorosas. Al mirar su reflejo en el espejo, apenas se reconoció. La persona que veía le parecía más pequeña, de alguna manera disminuida por su incapacidad de actuar. Se echó agua fría en la cara, intentando eliminar la culpa que se aferraba a él como una segunda piel. «Debería haber dicho algo», susurró a su reflejo. «Debería haberme enfrentado a Richard. ¿Qué tipo de persona soy?» Incluso mientras se reprendía a sí mismo, sabía que al día siguiente probablemente ocurriría lo mismo. Veía a Erika en los pasillos, le ofrecía una palabra amable o una sonrisa, pero al final no hacía nada para cambiar su situación. Esa realidad lo dejó sintiéndose vacío por dentro. Cuando James salió del baño, se hizo una promesa silenciosa de ser más amable con ella, de demostrarle a través de pequeños gestos que no todos en la empresa compartían las opiniones de Richard. No era suficiente, ni mucho menos, pero era todo lo que se sentía capaz de hacer. Lo que el amable contador ignoraba era que este incidente era el primero de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su fibra moral y, en última instancia, lo llevarían a enfrentar las consecuencias de su inacción. Los días siguientes, James fue muy consciente de la presencia de la mujer en la oficina. Notó cómo se encogía sobre sí misma cada vez que Richard estaba cerca, cómo sus manos, una vez firmes, ahora temblaban levemente mientras realizaba su trabajo. La culpa lo carcomía, estaba enfurecido consigo mismo por no intervenir, así que comenzó a ser más atento que antes, intentando remediar un poco la situación. La saludó afectuosamente cada mañana, comenzó a llevarle una taza de café y a dejarle notas de agradecimiento sobre su carrito. Además, tenía cuidado de no dejar desorden en su escritorio e incluso comenzó a alentar a sus colegas a hacer lo mismo. Algunos de sus sellos aceptaron de inmediato, mientras que otros se quejaron de que no era su responsabilidad. Pero James persistió, esperando que estos pequeños actos pudieran de alguna manera compensar su silencio.
Al contrario del contador, Richard se esforzó por empeorar la situación. Había percibido los pequeños cambios y le enfurecían. No toleraba que sus empleados fueran amables con gente como Erika. Así que comenzó a atosigarla más, contrarrestando con todas sus fuerzas cualquier acto de amabilidad por parte del resto. Tan notorio era el acoso, que muchas voces comenzaron a murmurar sobre el asunto, ideando formas de interferir y protegerse mutuamente, pero sin llegar demasiado lejos para no arriesgarse a perder sus trabajos. Erika, a pesar de las pequeñas muestras de bondad de sus compañeros, estaba pasando por momentos difíciles. El estrés del acoso constante de Richard, combinado con su agotamiento físico y la preocupación por sus nietos, comenzaba a pasarle factura. Una mañana particularmente difícil, se sintió mareada mientras empujaba su carrito por el pasillo. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes y los sonidos de la oficina demasiado fuertes. Hizo una pausa y se apoyó contra la pared para recuperar el aliento. James, que pasaba con una pila de informes, notó su malestar. «¿Señorita Hernández?», preguntó con evidente preocupación en su voz. «¿Está bien?». La anciana intentó sonreír para tranquilizarlo, pero de repente la habitación se inclinó. James observó con horror cómo sus ojos se ponían en blanco y caía al suelo. «Señorita Hernández», gritó el contador. Dejó caer sus papeles y corrió hacia ella. «¡Alguien llame a una ambulancia!». La oficina estalló en caos. Los empleados se reunieron alrededor de la mujer, algunos tratando de ayudar, otros simplemente mirando boquiabiertos. Richard Blackwell salió de su oficina molesto. «¿Qué es todo este alboroto?», exigió saber, abriéndose paso entre la multitud. Cuando vio a Erika en el suelo, se burló. «Oh, por el amor de Dios, ¿ni siquiera puede mantenerse en pie? Es exactamente por eso que necesitamos un personal más joven y capaz». James, arrodillado junto a Erika y comprobando su pulso, miró a Richard con incredulidad. «Señor Blackwell, ella necesita atención médica. Esto es serio». El gerente hizo un gesto de desdén con la mano. «Bien, bien. Alguien llame a una ambulancia y asegúrense de que sepan que ella no puede regresar hasta que esté en condiciones de trabajar. Este no es un asilo de ancianos». Cuando llegaron los paramédicos y levantaron con cuidado a Erika para colocarla en una camilla, James sintió una oleada de ira como nunca antes había experimentado. La insensibilidad de la respuesta de Richard, su absoluta falta de decencia humana, era más de lo que podía soportar. Sin embargo, mientras veía cómo la ambulancia se alejaba, se mantuvo en silencio. El miedo a perder su trabajo y poner en peligro su futuro aún lo frenaba. Regresó a su escritorio con la mente en un torbellino de emociones conflictivas: ira, culpa y una abrumadora sensación de impotencia. El incidente del colapso de Erika conmocionó a toda la oficina. Los empleados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando sobre lo sucedido y especulando sobre la condición de Erika. Muchos expresaron su preocupación por su bienestar, mientras que otros temían por su propia seguridad laboral. A la luz de los comentarios insensibles de Richard, James se encontró en el centro de estas discusiones, habiendo sido el primero en notar la angustia de Erika. Sus colegas lo bombardearon con preguntas, buscando detalles sobre lo que había ocurrido. ¿Es cierto que Blackwell simplemente se quedó allí parado y ni siquiera intentó ayudar?, preguntó uno de sus compañeros de trabajo durante el almuerzo. James asintió sombríamente. Otra colega meneó la cabeza con asco. «Es un ser despreciable, siempre poniendo las ganancias sobre la vida de las personas. Alguien debería hacer algo con él». «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó James, atormentado. «Tiene a todos los superiores metidos en el bolsillo. Probablemente, si hiciéramos algo, estaríamos en 2 segundos de patitas en la calle».
El grupo permaneció en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El peso de su impotencia colectiva flotaba en el aire. Con el paso de los días y sin noticias sobre el estado de Erika, el shock inicial de su colapso empezó a desvanecerse. La vida en Smart Wave regresó lentamente a su ritmo habitual. Sin embargo, para James, nada parecía normal. Cada vez que pasaba junto al carrito de limpieza sin usar de Erika, oculto en un rincón del armario de suministros, sentía una punzada de culpa y remordimiento. Se sentía incapaz de concentrarse en su trabajo. Su mente seguía reproduciendo la escena del baño, imaginando todas las formas en las que podría y debería haber intervenido. Los ¿qué hubiera pasado si? Lo atormentaban, robándole el sueño y la paz mental. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde para ponerse al día con la cantidad de informes atrasados que había descuidado, escuchó una conversación que lo cambiaría todo. «¿Escuchaste la noticia?», susurró una voz desde la sala de descanso. El joven contador reconoció que pertenecía a Sara, una chica de recursos humanos. «¿Qué noticias?», respondió otra voz. «La Junta acaba de anunciarlo. Vamos a tener un nuevo director ejecutivo». James se acercó a la puerta de la sala de descanso, esforzándose por escuchar más. «¿De verdad? ¿Qué le pasó al viejo Oscar?». «Al parecer, se está jubilando. El nombre del nuevo chico es Harrison», respondió Sara. Aquella noticia podría significar grandes cambios para la empresa. ¿Podría ser esa la oportunidad que estaban esperando? Una oportunidad para abordar la cultura tóxica que Richard Blackwell había fomentado. Tan pronto como surgió la esperanza en James, la duda la extinguió. ¿Qué pasaría si el nuevo director ejecutivo fuera del mismo estilo que Richard? ¿Y si las cosas empeoraban aún más? A la mañana siguiente, la oficina estaba repleta de especulaciones sobre el nuevo director ejecutivo. Los rumores iban y venían. Algunos decían que el señor Harrison era un reductor de costos de línea dura. Otros afirmaban que era un reformador progresista. Nadie parecía saberlo con seguridad. Richard Blackwell entró a la oficina con paso firme. Su rostro era una máscara de ira apenas contenida. «Están bien todos», ladró. «Sé que están entusiasmados con el nuevo director ejecutivo, pero tenemos trabajo que hacer. Esta empresa no funciona con chismes. Regresen a sus escritorios». Nadie supo más nada del director nuevo hasta la tarde, cuando al regresar de tomar un café, James casi chocó con un desconocido. El extraño estaba vestido de manera informal, con pantalones y un polo, muy lejos de los trajes y corbatas que eran la norma en la oficina. «Oh, discúlpeme», dijo James haciéndose a un lado. «No hay problema en absoluto», respondió el hombre con una cálida sonrisa. «Oye, ¿no sabes dónde puedo encontrar la oficina de Richard Blackwell?». James señaló hacia el pasillo a su costado. «Última puerta a la derecha. No te puedes perder. Es la oficina más grande del piso». «Gracias», respondió el hombre, vacilando antes de agregar. «Soy nuevo aquí. ¿Hay algo que debería saber sobre el señor Blackwell?». El contador sintió un momento de pánico. Debía advertir al recién llegado sobre el comportamiento de Richard. ¿Y si eran amigos? ¿O si esta era una especie de prueba retorcida? Decidió no arriesgarse. «El señor Blackwell está muy centrado en los resultados», contestó cuidadosamente. «Dirige el barco con mucha firmeza». «Eso veo. Gracias por tu ayuda», dijo el hombre con una mueca de recelo en su rostro. No terminaba de creerse lo que le había dicho el contador. «¿Cuál es tu nombre?». «James Anderson», respondió el joven. «Un placer conocerte, James», dijo el extraño, estrechándole la mano. «Estoy seguro de que nos veremos más a menudo». Mientras el extraño se alejaba, James no pudo evitar sentir que acababa de perder una oportunidad importante. Regresó a su escritorio, reprendiéndose una vez más por su cobardía. Unos minutos después,
Un alboroto en la oficina de Richard atrajo la atención de todos. La voz de su jefe, alzada por la ira, se oía claramente a través de la puerta. «¿Quién te crees que eres?», gritó Richard. «Entrar aquí vestido así y hacer preguntas. Este es mi departamento y no voy a permitir que un empleado de bajo nivel me diga cómo hacer las cosas». Toda la oficina quedó en silencio, los ojos fijos en la puerta de Richard. James sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que Richard podía ser abrasivo, pero esto superaba todo lo que había presenciado antes. De repente, la puerta se abrió y salió el hombre que James había conocido antes. Su rostro estaba tranquilo, pero había un brillo acerado en sus ojos. Detrás de él apareció Richard, con el rostro rojo de ira. «Creo», dijo el hombre, y su voz resonó con claridad en toda la oficina atónita, «que necesitamos tener una reunión con toda la empresa ahora». Fue en ese momento que James se dio cuenta de quién debía ser ese hombre. Su sospecha se confirmó cuando el extraño continuó. «Soy Michael Harrison, su nuevo director ejecutivo, y parece que tenemos algunos problemas graves que abordar». La revelación sacudió a toda la oficina. Los empleados se miraron entre sí con sorpresa, algunos sin poder evitar sonreír ante la evidente incomodidad de Richard. Este, a su vez, parecía haber sido golpeado por un rayo. El color había desaparecido de su rostro al comprender las implicaciones de sus acciones. El señor Harrison se volvió para dirigirse a toda la sala. «Me gustaría que todos se reunieran en la sala de conferencias principal en 5 minutos. Es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la cultura de esta empresa». Mientras la gente se apresuraba a cumplir, James sintió una mezcla de emociones invadiéndolo. Alivio, porque el comportamiento de Richard finalmente había sido expuesto. Ansiedad, por lo que esto significaba para el futuro de la empresa, y una persistente sensación de culpa por no haber hablado antes. Los empleados entraron en silencio a la sala de conferencia. Richard fue el último en ingresar, colocándose cerca del fondo, lo más alejado posible del señor Harrison. Este último se encontraba al frente. Su atuendo casual contrastaba notablemente con el mar de trajes que tenía frente a él. Esperó a que todos se acomodaran antes de comenzar a hablar. «Había planeado pasar mi primer día observando, para tener una idea de cómo funciona esta empresa», comenzó, con voz firme, pero no desagradable. «Lo que he visto en tan solo unas pocas horas ha dejado claro que tenemos mucho trabajo por hacer». Hizo una pausa y su mirada recorrió toda la habitación. «Creo en crear un lugar de trabajo donde cada empleado, independientemente de su puesto u origen, sea tratado con respeto y dignidad. Lo que veo hoy está muy lejos de ese estándar». Richard se removió incómodo, pero no dijo nada. «Quiero ser claro», continuó el señor Harrison. «Bajo mi liderazgo, no se tolerará discriminación, acoso ni comportamiento abusivo de ningún tipo. Esta empresa está a punto de experimentar algunos cambios importantes y necesito que todos ustedes participen». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían aliviados, otros preocupados. James contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. «Sé que el cambio puede ser difícil», reconoció el señor Harrison, «pero también sé que es necesario. A partir de mañana implementaremos nuevas políticas y procedimientos para garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todos». Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. «También quiero extender una invitación abierta a cualquier persona que haya experimentado o presenciado un comportamiento inapropiado en este lugar de trabajo. Mi puerta siempre está abierta y prometo que sus inquietudes serán escuchadas y atendidas». Cuando la reunión concluyó y la gente comenzó a salir, el contador sintió un toque en el hombro. Se giró y encontró al señor Harrison de pie a su lado. «James, ¿no es así?»,
dijo el nuevo director ejecutivo. ¿Podría hablar contigo un momento en privado? Nervioso, James se asintió y siguió al señor Harrison a una pequeña sala de reuniones. Una vez dentro, el comportamiento del señor Harrison se suavizó. No pude evitar notar tu reacción cuando hablé sobre haber presenciado un comportamiento inapropiado, dijo suavemente. ¿Hay algo que te gustaría decirme? James dudó. Años de miedo arraigado luchaban con su deseo de hacer lo correcto. Pensó en Erika y en todas las veces que había permanecido en silencio. Sí, señor Harrison, dijo con voz temblorosa pero decidida. Sí lo hay, y creo que ya era hora de que se haga algo. Durante la siguiente hora, James contó todo lo que había visto y oído. Le habló al señor Harrison sobre el trato que Richard le dio a Erika y a otros empleados pertenecientes a minorías, sobre el incidente en el baño y sobre el colapso de Erika. Mientras hablaba, sintió como si le quitaran un gran peso de encima. El señor Harrison escuchó atentamente, con expresión grave. Cuando James terminó, se reclinó en su silla, procesando todo lo que había escuchado. Gracias, James, dijo finalmente. Sé que no debe haber sido fácil para ti compartir esto, pero has hecho lo correcto y me has dado la información que necesito para actuar. El joven contador asintió con una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora vamos a arreglar las cosas para Erika, para ti y para todos los demás que sufrieron bajo esta cultura tóxica. No será fácil y no sucederá de la noche a la mañana, pero te prometo que las cosas van a cambiar por aquí, contestó Harrison con expresión resuelta. Al salir de la sala de reuniones, a James le pareció que la oficina tenía un nuevo color. El miedo que lo había frenado durante tanto tiempo todavía estaba presente, pero ahora estaba eclipsado por una sensación de esperanza. La palabra de Harrison se cumplió. Richard fue puesto bajo licencia administrativa en espera de una investigación completa, y SmartWave desarrolló un programa de capacitación sobre diversidad e inclusión. Sin embargo, el cambio más significativo, al menos a los ojos de James, ocurrió cuando el señor Harrison decidió visitar a Erika en su habitación del hospital. Insistió en ir personalmente y le pidió al contador que lo acompañara. Al ingresar en la pequeña y esterilizada habitación, James sintió una punzada de tristeza al ver a Erika tan vulnerable en la cama. Sin embargo, al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que pareció desvanecer años de sufrimiento. ¿Señorita Hernández?, preguntó el señor Harrison, tomando asiento junto a su cama. Soy Michael Harrison, el nuevo director ejecutivo de SmartWave, y creo que conoces a James. Erika asintió con curiosidad. Es un placer conocerle, señor Harrison. James, me alegra verte. El señor Harrison se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Señorita Hernández, he venido aquí para ofrecerle una disculpa en nombre de la empresa. La forma en que la han tratado es inaceptable y quiero que sepa que las cosas van a cambiar. Comenzó a describir los cambios que se estaban implementando en la empresa, incluida una revisión completa de las condiciones de trabajo y la compensación a todos los empleados. Pero fueron sus siguientes palabras las que hicieron que las lágrimas brotaran de los ojos de la anciana. Nos gustaría ofrecerle un paquete de jubilación anticipada, dijo suavemente. Tendrá beneficios completos y una pensión que garantizará que usted y sus nietos estén bien atendidos. Es lo mínimo que podemos hacer para enmendar la forma en que la han tratado. La mano de Erika tembló cuando extendió la suya para agarrar la del señor Harrison. Gracias, susurró
con la voz cargada de emoción. No sabe cuánto se lo agradezco. Cuando salió del hospital, James sintió una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Gracias por hacer eso, le dijo al señor Harrison. Significa mucho, no solo para Erika, sino para todos los que hemos trabajado con ella a lo largo de los años. El señor Harrison se acercó con expresión pensativa. Es un comienzo, contestó. Tenemos un largo camino por recorrer para cambiar realmente la cultura de esta empresa, pero es un paso en la dirección correcta. Se volvió hacia James con una sonrisa en la comisura de su boca. Eso me recuerda que tengo una propuesta para ti. ¿Qué opinas sobre dirigir nuestro nuevo departamento de recursos humanos? Necesitamos a alguien que entienda los desafíos que hemos enfrentado y tenga el coraje de hablar cuando las cosas no estén bien. El contador estaba aturdido. ¿Yo? Pero si no hablé durante tanto tiempo. Dejé que las cosas siguieran su curso cuando debería haber dicho algo. Y aún así, cuando llegó el momento, hablaste, señaló el señor Harrison. Eso requiere coraje, James. El tipo de coraje que necesitamos para lograr un cambio real y duradero. Mientras James consideraba la oferta, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de hacer una verdadera diferencia y de asegurarse de que lo que le sucedió a Erika nunca le sucediera a nadie más en la empresa. Será un honor, respondió finalmente. El señor Harrison le dio una palmada en el hombro. Excelente. Tenemos mucho trabajo por delante, pero tengo la sensación de que vamos a hacer de SmartWave un lugar donde todos puedan prosperar. En los meses siguientes, SmartWave experimentó una transformación notable, bajo el liderazgo del señor Harrison y con la dedicación de James para mejorar las relaciones con los empleados. La cultura de la empresa cambió drásticamente. El ambiente tóxico que se había creado bajo la gestión de Richard comenzó a disiparse, reemplazado por una atmósfera de respeto e inclusión. El ex gerente de departamento, tras una investigación exhaustiva, fue despedido. La evidencia en su contra, incluido el testimonio de James y los relatos de numerosos empleados, era abrumadora. Su salida envió un mensaje claro a toda la empresa. Ya no se toleraría ningún comportamiento discriminatorio. James se entregó a su nuevo rol con pasión y compromiso. Trabajó incansablemente para implementar nuevas políticas, organizar sesiones de capacitación y, lo más importante, crear un entorno donde los empleados se sintieran seguros de expresar sus preocupaciones. El Departamento de Recursos Humanos, bajo su dirección, se convirtió en una parte vital de las operaciones de la empresa. Una de sus primeras iniciativas fue establecer un programa de mentoría, uniendo a empleados más nuevos con miembros del personal experimentado. El programa tenía como objetivo fomentar un sentido de comunidad dentro de la empresa y brindar apoyo a aquellos que recién comenzaban sus carreras. Para su sorpresa y deleite, Erika aceptó servir como asesora del programa, compartiendo su experiencia y sabiduría. Para James, el aspecto más gratificante de la transformación fue ver el cambio en sus colegas. El miedo y la resignación que una vez impregnaron la oficina fueron reemplazados por una sensación de optimismo y compromiso. La gente sonreía más, colaboraba más y parecía genuinamente feliz de ir a trabajar cada día. 6 meses después de que el señor Harrison asumiera el cargo de director ejecutivo, James recibió una visita inesperada en su oficina. Era Erika, que parecía más saludable y feliz de lo que la había visto en años. «Señorita Hernández», dijo, levantándose para saludarla con una cálida sonrisa. «Es tan bueno verla. ¿Cómo se encuentra?» Los ojos de la vieja mujer brillaron mientras tomaba asiento. «Estoy increíblemente bien, James, o debería llamarte jefe de recursos humanos». El joven rió entre dientes, aún no muy acostumbrado a su nuevo título.
Solo James está bien. Me conoces desde hace demasiado tiempo como para que haya formalidades. Bueno, entonces debes llamarme Erika, respondió ella, mirando alrededor y asintiendo con aprobación. Lo has hecho bien, James. Pero lo más importante es que has hecho un bien a los demás. He estado escuchando sobre todos los cambios que has estado haciendo aquí. James sintió un rubor de orgullo ante sus palabras. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, dijo modestamente. Pero estamos progresando. ¿Cómo estás disfrutando de tu jubilación? El rostro de Erika se iluminó. Ha sido una bendición. Puedo pasar tiempo con mis nietos sin preocuparme por llegar a fin de mes. Y este programa de mentoría tuyo me ha dado un nuevo propósito. Nunca pensé que podría usar mis experiencias para ayudar a otros, pero eso es exactamente lo que está sucediendo. De repente, un golpe suave interrumpió su charla. El señor Harrison asomó la cabeza y sonrió al ver a Erika. Creí reconocer esa voz, dijo cálidamente. Erika, es maravilloso verte. Espero que no estés intentando convencer a James para que nos abandone y se una a ti. Erika rió, un sonido que sorprendió a James por su alegría. De ningún modo, señor Harrison. Le estaba diciendo a James lo impresionada que estoy con todos los cambios que se están produciendo aquí. Has creado algo especial. La expresión del señor Harrison se suavizó. Todos hemos creado esto juntos, respondió. Cada persona que habló, cada empleado que aceptó los cambios, todos son parte de esta transformación, incluyéndote a ti, Erika. Tu fuerza y dignidad frente a la adversidad inspiraron a más personas de las que crees. ¿Sabes?, dijo suavemente Erika una hora después. Estaba a punto de marcharse. Siempre supe que tenías lo necesario para hacer grandes cosas, James. Me alegro mucho de que finalmente te hayas dado cuenta de ello también. Con esas palabras, se marchó, dejando a James con un nudo en la garganta y una renovada determinación de continuar el trabajo que habían comenzado. Mientras James empacaba para irse a casa, se tomó un momento para mirar la oficina. El espacio era el mismo de siempre, con filas de escritorios y computadoras zumbando, pero la energía era diferente. Realmente habían logrado cambiar las cosas. No solo habían cambiado una empresa, habían cambiado vidas, y esa quizás era la mayor victoria de todas. Los años pasaron y el cambio en la empresa persistió. SmartWave se convirtió en una referente. Todo el mundo quería trabajar en ella. El ambiente ameno del lugar y las oportunidades de crecimiento la hacían atractiva para cualquier trabajador. Tanto que el resto de las empresas comenzaron a imitar su modelo. James había vivido en primera persona lo que generaba un ambiente hostil en las personas y se enorgullecía de haber construido algo diferente. Aquel día, justo cuando estaba por terminar su jornada laboral, se llevó una grata sorpresa. Estaban entrevistando a nuevos candidatos para el puesto de gerente del Departamento de Educación Tecnológica, una nueva ala de la empresa que habían abierto para impulsar proyectos educativos que combinaran la tecnología con la educación. Señorita Hernández, pase por favor. El jefe la espera en su oficina, indicó la recepcionista a la última candidata que esperaba sentada en la sala. La joven se dirigió a la oficina de recursos humanos con seguridad. Se notaba que estaba cómoda en aquel ambiente, segura de sí misma. Señor Anderson, un gusto conocerlo. Soy Juana. Saludó extendiendo la mano para que James la estrechara. Acababa de ingresar a la oficina con una sonrisa deslumbrante. La chica de tez morena y cabello rizado tenía un aire muy familiar. Parecía la réplica de una antigua empleada. Señorita Juana, es un placer, y dígame, ¿por qué le interesa este puesto?, preguntó James luego de estrechar su mano e indicarle que se sentara en la silla frente a su escritorio.
El hombre hojeó la hoja de vida de la joven con gran interés. Se había graduado de Yale, era licencia en Ciencias de la Computación y había realizado un posgrado en Informática y Artes Integradas. El director de Recursos Humanos estaba gratamente sorprendido. «Mi abuela trabajaba aquí», respondió, y James dejó la hoja de vida para mirarla. Insistió en que me presentara. Ella cree en esta empresa y su creencia es contagiosa. Creo que mi perfil podría encajar bien con lo que están buscando. Quiero enseñarle al resto todo lo que sé, generar un cambio en la educación a partir de la tecnología. El hombre sonrió satisfecho con la respuesta. Guardó silencio durante un instante, analizando el apellido de la joven y su aspecto. Se le hacía tan familiar. Las piezas no tardaron en encajar. «Oh, Dios santo, ¿eres la nieta de Erika Hernández?», dijo con asombro y diversión. «Veo que los años no han borrado su recuerdo», respondió la joven sonriendo. «Imposible olvidarme de Erika. Aún seguimos en contacto, no tanto como antes, pero sí lo suficiente», contestó James encantado. Hacía tiempo que no visitaba a Erika por la cantidad de trabajo, pero seguía teniéndole aprecio. «Entonces, Juana, cuéntame más sobre ti», agregó James y se reclinó apoyando los codos en el escritorio. Después de tantos años, generación tras generación, seguían eligiendo aquella empresa. James, Harrison y Erika habían construido un lugar único, lleno de respeto, compañerismo y valor. No había sido un camino fácil y había requerido de mucho valor, pero al final habían logrado todo aquello que merecían. La verdadera fuerza de una sociedad no se mide por cuántos Richard Blackwell puede producir, sino por su capacidad de reconocer la humanidad en todos, especialmente en aquellos que a menudo se pasan por alto. Cada ser humano tiene una historia, un propósito, un lugar en el mundo. Y la lucha por la justicia y la igualdad no debería ser una batalla contra la diferencia, sino una celebración de ella. Al final, la reflexión es clara. La discriminación, en cualquiera de sus formas, no nos hace más fuertes, nos debilita, nos divide y nos impide ver la verdadera riqueza que habita en la diversidad. Solo cuando derribamos esas barreras y reconocemos el valor en cada persona, sin importar su color de piel, su origen o su clase social, podemos empezar a construir un mundo verdaderamente justo y equitativo. Quizás un día Richard entendería que el verdadero éxito no radica en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de ver la igualdad y la dignidad en cada ser humano. Pero hasta entonces, el mundo seguiría dependiendo de personas como Erika, que con su fortaleza invisible son las verdaderas arquitectas de la sociedad. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje. Si te ha gustado esta historia, por favor considera suscribirte a mi canal. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te abrazo y te veo en la próxima historia.